Hola hermanos de la Iglesia Unción de Guerra, es un placer nuevamente estar con ustedes por este medio. Un abrazo de parte de los pastores Katy y Fernanda. En este día nos toca a nosotros la prédica del fin de semana y esperamos que esta palabra que el Señor nos ha dado sea de gran regocijo, que sea de bendición para sus vidas. No iniciamos sin antes poner en manos de Dios este tiempo maravilloso. Padre, en el nombre de Jesús venimos orando por cada persona, Señor, que está viendo este audio, este video, para que seas tú, Señor, trayendo a su conocimiento la palabra, para que sea, Señor, como siempre oramos, que la palabra sea más un hacer que un oír, Padre. Ponemos a tu iglesia en tus manos, Señor, para que seas tú trayendo, Padre, las tres partes esenciales de la vida del hombre, Señor, la bendición física, la bendición económica, pero sobre todo, Padre Santo, la bendición espiritual. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, hoy nosotros vamos a suplir el espacio que le toca a uno de los pastores por una falla en el aparato para grabar. Se les dificultó la subida, pero aquí estamos cumpliendo con la palabra que el Señor nos regala para compartir juntamente como cuerpo de Cristo, y sabiendo que Él es nuestro hacedor, y como nuestro hacedor Él sabe lo que necesitamos y nos va perfeccionando en el diario vivir, y vamos caminando, creciendo a la estatura del varón perfecto. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, en los versos del 11 al 19. Y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu de Dios. Y dice así: los 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Oye, es que este papito lindo que tenemos, que es tan especial, ¿verdad? Que nos llena de tanto amor y de tanta misericordia, pero tú y yo tenemos que reconocer el poderío de Jesucristo. Tenemos que reconocer el poderío del Dios eterno, que es fiel y verdadero, y que nos sana y que nos liberta y que nos restaura y que nos levanta en el poder de su espíritu. La lepra en aquellos tiempos era considerada como una gran maldición. Se tenían que apartar y con una campanita irla sonando, y decían: leproso, 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 para que la gente se corriera y comenzara a abrir camino. ¿Te suena parecido eso al día de hoy? ¿Te suena algo similar a lo que estamos viviendo la humanidad? No hablo solo del COVID. Hablo de todas las cosas que la humanidad hoy por hoy está viviendo, y que nosotros nos da miedo acercarnos a fulanito, a sutanito, a perencejo, a mengano, porque nos da miedo contaminarnos de la lepra. Y ellos tienen que estar anunciando su lepra espiritual a grandes voces. Qué insensibles que somos a veces los seres humanos, ¿verdad? A veces se nos olvida que somos carne y sangre, que todos fuimos formados por el Creador, que algunos siguen siendo criaturas, pero otros somos hijos. Aquí vemos que por esta razón no era extraño que hubieran 10 leprosos juntos, porque ellos se tenían que mantener unidos para poder sobrellevar
el duro dolor de verse apartados de su familia, de sus seres amados, de sus amigos, de sus conocidos, y para calentarse juntamente. Hoy aquí vemos que las escrituras nos muestran a un Dios soberanamente piadoso, poderoso, que puede sanar cualquier tipo de lepra. Pero el Señor les envía a que se presenten y les dice: preséntate ante los sacerdotes. El Señor siempre nos va a dar una orden cuando va a hacer algo especial en nuestras vidas. Y le decía que se presentaran ante los sacerdotes porque Jesús, aunque era Dios, tenía que cumplir la ley. Y en la ley decía que se tenían que presentar ante el sumo sacerdote, y el sacerdote era el que les decía si todavía seguían con lepra o si ya no tenían lepra. Entonces era necesario que se presentaran ante el sacerdote. Era lo que dictaba la ley. Decía: ahora que Dios no obra ningún milagro que no esté dirigido bajo su digna y soberana voluntad, porque Él es soberano y su voluntad siempre va a prevalecer. Pero también es obvio que necesita que tú y yo activemos la fe. Es necesario también para que esa fe pueda verse y florecer y así limpiar esa lepra espiritual, física, emocional, y mantener una fe en un mundo que hoy por hoy se jacta cada día más de que viven en un ateísmo, ya no creen en Dios. El mundo les ha dado tantas cosas o les ha quitado tantas cosas que les ha quitado lo más importante, el creer que Dios es Dios, el Dios soberano, y se han hecho ateos. Y hoy vemos a mucha gente atea. También vivir en este mundo donde el ateísmo está a flor de piel es un milagro para ti y para mí que somos creyentes. Es un milagro que Dios nos siga manteniendo y haciendo florecer en nuestro espíritu, en nuestro corazón, el don de la fe, de creer en Él, que Él es el gran yo soy, el Dios todopoderoso, el soberano, el sublime, el majestuoso, el Rey de reyes, el Señor de señores, el gran yo soy. Ser agradecidos porque vimos que uno se volvió y agradeció al Dios eterno. Nosotros tenemos que ser agradecidos por los grandes y pequeños milagros que el Señor nos regala día a día. Es propio ser agradecido de almas finas, de almas dulces, de almas llenas del amor del Dios eterno, que también son educadas, que son humildes y sencillas. Y educadas no me refiero a un término social, sino que más bien educadas en el poder de la palabra, educadas en la perfección del maestro. Tú y yo tenemos que tener escritura, y cuando nos sentemos a leerla, si volvieses a ver cuántas escrituras tenemos en este momento en la mesa, te asombrarías, porque tenemos que tener una y otra versión para hacer un comparativo y poder llegar a lo que el Señor nos quiere mostrar. Hoy por hoy también están las Biblias en el celular y podemos bajar y vemos y comparamos, hacemos el comparativo en la internet, pero para nosotros, tal vez los que somos un poquito más viejitos, siempre nos gusta tener la Biblia física, porque ahí podemos ir escudriñando una a una, y el olor a cuaderno, a libro, es delicioso. Máxime cuando es la palabra. Me refiero a ese tipo de educación bíblica, teológica. Son esas personas, como les decía, humildes y sencillas, que saben muy bien que todo el servicio que tú y yo podamos hacer es un don de Dios, que es de Él y que a Él le pertenece, y que nos mira con misericordia, con amor, para que nosotros podamos hacer su obra
en esta tierra de los vivientes. Por esta razón es que vemos una gran lección en esos 10 leprosos que fueron curados, pero que solo uno tuvo el amor y el agradecimiento para volverse al Señor. Y lo peor es que no era israelita. Este hombre, pues sí era de Israel, pero no compartía con los de la tribu, con los del clan, de los que podían mezclarse entre sí. Era samaritano. Y tú y yo sabemos que en estos tiempos los de Samaria no se podían mezclar con los judíos. No era permitido. Y sin embargo, ese hombre reconoció el poder del sumo sacerdote Jesucristo, del gran yo soy. Y él se volvió y dijo, yo voy hacia mi sacerdote, al que me dio la sanidad, al que me dijo, preséntate al sumo sacerdote. Y él reconoció en el medio del camino. No sabemos qué tan cerca estaba del templo, no sabemos qué tan cerca estaba de otro sacerdote, pero él se volvió al sacerdote de sacerdotes, a Jesús, y le agradeció. Hoy pensemos, somos agradecidos igual que este samaritano y podemos darle la gloria, la honra, la majestad y postrarnos delante del Rey de Gloria y doblar nuestra cerviz y poner nuestra frente en el piso y humillarnos delante de la presencia del Señor y agradecerle por todo lo bueno que nos ha dado. Porque aún en medio de una enfermedad, sí es bueno el Señor, porque algo está quitando en nosotros. El Dios eterno es tan soberano que en medio de la enfermedad de la pestilencia, porque hay que ver cómo olía un leproso. Nosotros hoy por hoy no aguantamos el olor de un indigente que tiene varios meses quizás de no bañarse, varios días, y pasamos por la par y nos queremos vomitar. Ahora imagínate estar donde la piel, la persona caminaba podrida. Cuando se muere un animalito no lo soportamos. Imagínate que era un leproso con ese hedor, viviendo constantemente, teniendo que comer con ese hedor. Quizás los dientes se le caían porque ya no lo soportaba la encía. Quizás con menos dedos porque ya se le habían podrido y se habían caído. Quizás se les había desgarrado su oreja. Quizás el óvulo del ojo ya estaba afuera. Imaginémonos qué era un leproso, cómo vivía un leproso. Qué terrible es la lepra, ¿verdad? Y este es un tipo de pecado, porque la lepra era considerada pecado, que habían pecado tanto que estaban podridos en vida. El vivir en pecado es vivir bajo maldición. Y ese pecado es vivir sin paz, alejados de todos nuestros seres queridos, porque el pecado nos aleja de los seres queridos, por una triste y dolorosa separación y destrucción matrimonial familiar. La pobreza económica viene a través de la lepra espiritual que maneja algún miembro de la familia. Pierden hijos, esposa, esposo, pierden trabajo muchas veces, pierden casas, pierden bienes, pierden la espiritualidad. Porque por más que buscan de someterse a la presencia de Dios, esa lepra los tiene confinados a vivir de solo letra, pero no de espíritu. Y qué importante es ser llenos de la unción del Espíritu Santo para dar un buen mensaje de sanidad, de libertad, de salvación. Jesucristo es justo. Jesús les dijo a estos 10 hombres, vayan, no les dijo sean sanos, les dijo vayan, preséntense ante el sumo sacerdote, ante el sacerdote. Y él lo que está diciendo es que tú y yo nos tenemos que mover, nos tenemos que activar, nos tenemos que accionar en fe. No nos podemos quedar solo
con teoría. Tenemos que buscar la intimidad para que la unción descienda en ti y en mí y pueda ser eliminada la lepra que nos lleva muchas veces al fracaso. Nosotros tenemos que movernos bastante. Y quiero dejar unos puntos que tengo aquí que dice: 1. Reconoce tu situación de pecado. ¿Qué es lo que te lleva a buscar el pecado constantemente? ¿Qué debilidad es la que no puedes fortalecer a través del poder del Espíritu Santo? 2. Créele a Jesús. Si el Señor dice: preséntate ante el sacerdote, preséntate ante Jesús, ante el Padre de gloria, ante el poder del Espíritu Santo está ahí. Preséntate ante Él, créele a Él. 3. Movámonos en fe y accionémonos. Yo tengo que decir cuál es mi debilidad y decirle: Señor, mi debilidad es esta. Yo no sé cuál es tu debilidad, pero tú sí la conoces. Si tu debilidad son las mujeres, dile al Señor que te ayude a fortalecerlas, pero tienes que moverte y accionarte. Si tu debilidad es la pornografía, hombre o mujer, sin importar, porque hoy por hoy todo es igual, dile al Señor: mi debilidad es la pornografía. Si tu debilidad son las drogas, el alcohol, el tabaco, dile al Señor: esto lo tengo que quitar, esto me llena de lepra. Si tu debilidad es la mentira, igual, sea cual sea, acciónate y ten fe que el Señor la puede cambiar. 4. Acude al sacerdote. Acude al Señor. El Señor está ahí y Él conoce tu condición y mi condición. Pero tenemos que acudir a Él. 5. Es importante reconocer y adorar. Cuando reconocemos y adoramos, le estamos entregando toda la debilidad al Padre de Gloria. Ahora, pregúntate: ¿soy pobre de espíritu? Contéstatelo. Sé sincero contigo mismo y con el Señor. Y dile: Señor, soy tan pobre de espíritu que no puedo salir de esta situación. Estoy tan cómoda, tan cómodo, que ya lo tengo como si fuera parte de mí, como si fuera el cabello, como si fueran los ojos, la nariz. Está ahí. Entonces voy a seguir porque ahí está. ¿Qué pienso de mí cuando me veo en la presencia de Dios? Dura pregunta, ¿verdad? Porque muchas veces el pecado, la lepra, no nos permite acercarnos al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, que el Señor es fiel para perdonarnos, el Señor es fiel para sanarnos, el Señor es fiel para limpiarnos, pero nos tenemos que acercar al trono de la gracia. Y para concluir, en mi vida, ¿qué digo? ¿Por qué pido? ¿Qué pienso de mí? Te dejo esas preguntas. Analízate. Hazte un examen de conciencia y entra al trono de la gracia, que el Señor nos limpia la lepra. Y acerquémonos al sacerdote de sacerdotes, porque Él es fiel y es verdadero. Esta es mi participación. Vamos a ver lo que el Señor le da a mi esposo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La lepra de la cual el Señor nos sanó, solo cada uno de nosotros la conoce. Algunos fue alcohol, drogas, vicios, etcétera. Pero era una enfermedad que el enemigo, con la cual el enemigo nos tenía conseguidos. Y así es, cuando nosotros andamos en el vicio, en el pecado, el enemigo nos tenía absorbidos en eso. Así como decía Katia ahora, preguntémonos si todavía hay algo de eso en nuestras vidas. El Señor es fiel, justo y verdadero para sanar lo que falte de sanar y limpiarnos del todo. Dice que pararon de lejos. Eso establecía la ley judía.
Estos deberían de estar mínimo a 30 metros de la otra persona. Hoy pienso cuántas veces tuve que estar a distancia por el mal olor del cigarro o el licor. Eso es tremendo, ¿verdad? Vea lo que dice Levítico 13, 45 y 46. Y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestido rasgado y su cabeza descubierta, y esbozando pregonará: Inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Amén. Nos habla de esta ley cómo debía declararse inmundo y tendría que habitar fuera del campamento. Hoy lamentablemente vemos a los muchachos drogadictos viviendo en lo que ellos denominan cartoneando, que es dormir escondidos en un cafetal en cartones. Aparte, su problema es que la sociedad los aísla. Y ahora cuando Katia hablaba sobre los indigentes y el olor y todo esto, qué tremendo, ¿verdad? El mismo Jesús no se apartó de este tipo de personas y nosotros para seguir este tipo de ministerios tenemos que ser igual, tenemos que ir a esos campos, tenemos que abrazar, tenemos que cambiar un montón de cosas en nosotros porque es necesario. Yo por la misericordia de Dios he tenido la bendición de estar en centros de adictos y alcohólicos y puedo decir que les he abrazado con el amor con el cual el Señor me abrazó a mí y eso me deja una gran paz en mí porque sé que en el momento que tenga que volver a hacerlo, lo vuelvo a hacer. Pero el Señor también tuvo misericordia de nosotros y nos sacó de aquel pozo cenagoso en el cual estábamos hundidos. O sea, nosotros éramos leprosos espirituales, nosotros éramos leprosos, vivíamos en un estado de lepra por el vicio, por el pecado. Pero el Señor, dice la palabra, metió sus manos en el lodo cenagoso y nos sacó. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Cuánto tenemos que agradecerle al Señor. Hoy nos podemos mostrar ante su presencia, no tenemos nada del que esconder, nada que nos aparte y su amor es inagotable. Como dice, oiga lo que dice Hebreos 4:16. Bueno, tomamos la misma cita bíblica, ¿verdad? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Su gracia infinita sin la cual no podríamos vivir. Mire, nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, lo tenemos claro. Y es por esa gracia infinita que nosotros cada día nos levantamos. Cuando la palabra dice que su misericordia es nueva cada mañana, su gracia infinita nos alcanzó y ya estábamos predestinados, eso yo lo sé, pero es por la misericordia de Dios, porque ¿quién éramos nosotros para que Él tuviera esa compasión de apartarnos de todo lo que el mundo da? Qué tremendo, el que devolvió a glorificar el nombre de nuestro Señor fue el samaritano y se postró a sus pies. Lucas 10, 33, 34 nos dice lo siguiente, y es en la parábola del buen samaritano. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniendo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Amén. Se habla de la palabra que samaritanos y judíos no se llevaban. Sin embargo, al igual que este samaritano que se volvió a glorificar a Dios, este de Lucas se movió en misericordia. Él tuvo misericordia de una persona que estaba en el suelo, que había sido golpeada, que había sido asaltada, pero nosotros muchas veces no tenemos misericordia de muchas personas que andan deambulando por las calles, de personas que necesitan nuestra ayuda. ¿Cuántas veces hemos agarrado mucha ropa que no estamos usando y se las hemos dado? Hemos salido, sí, con un termo de café, con pan, con suetas, en esos días muy fríos, porque la misericordia de Dios nos ha movido a hacerlo, no para que
la gente diga qué bueno, es que porque no es por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra, es porque nace en el corazón, y es en el corazón del cristiano que debe de nacer estos actos, es un humanitario de misericordia para todos aquellos que hoy no tienen nada, que están en las calles, que están desvalidos. Hoy yo te invito a que seas tú haciendo algo diferente en tu vida y a la postre en la vida de otras personas. ¿Cuántos nos hemos postrado agradeciendo esta nueva vida donde todo lo podrido, lo contaminado se nos ha sido quitado? Mira lo que dice 1 Corintios 27:31. 1 Corintios 1, 27, 31. Perdón, 1 del 27:31, correcto. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén, bendito sea Dios. ¿Cuántas veces hemos dado palabra a una persona en una condición muy lamentable? Y algunos hemos tenido la oportunidad de ver a esa persona restablecerse con la sociedad después de que Cristo tomó esa vida y anda con su Biblia predicando el Evangelio. Dice esta palabra que lo más vil del mundo escogió Dios. Y de alguna forma nosotros éramos parte de esa vileza, nosotros éramos leprosos en el pecado, nosotros éramos, y el Señor tuvo misericordia para con nosotros. ¿Cómo no la vamos a tener nosotros con esas personas que se debaten ahí en la sociedad, comiendo de basureros y todo este montón de cosas que vemos día a día y pasamos desapercibido cuando podemos tal vez hacer algo especial por esas personas? Qué tremendo el último versículo 19. Tu fe te ha salvado. No necesariamente por haber sido limpiados, ya ahí terminó todo. Es necesario tener fe y seguir glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo hasta nuestro fin o hasta la venida de Jesucristo, la cual es eminente en cualquier momento. La fe es algo de lo que hemos hablado en muchas ocasiones, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos la fe de que el Señor nos va a levantar cuando venga por su iglesia, pero cuánto trabajo nos queda por hacer, cuánto trabajo nos queda por desarrollar después de haber sido limpiados totalmente como el Señor lo hizo en cada uno de nosotros. Hoy es un mensaje, siento yo que el Señor nos está hablando de esa necesidad que tiene el mundo, de que los hombres y mujeres que el Señor escogió por su gran misericordia activen todos esos dones, toda esa misericordia, todo ese montón de cosas que nos da el Señor día a día y ayudemos a los más necesitados. Por lo menos nosotros hemos estado durante mucho tiempo en este tipo de actividades y podemos decir que el Señor, entre más damos, más recibimos, ¿verdad, Katia? Amén. Y te invito a que lo hagas. Todo eso que tú no tienes ahí, que no necesitas o que no estás usando, alguien lo necesita. Y estamos en un tiempo muy difícil y posiblemente se va a poner más difícil. Tenemos que ayudarnos unos a otros en el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, así es. Y el Señor nos dice, terminando este versículo 19, nos dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Si tienes fe, el Señor te da la salvación, pero te tienes que levantar y vete del lugar donde te estás cayendo, vete del lugar donde se está llenando tu cuerpo, tu espíritu y tu alma de podrición. Vete del lugar, huye, sé sabio y piensa.
Piensa, dice la palabra, dice el Señor, que quien esté falto de sabiduría la pida. Pidamos sabiduría eternamente, hasta la venida del Señor o hasta que el Señor venga por cada uno de nosotros en el tiempo preciso y justo, cuando ya nuestros días se acaben. Pidamos sabiduría continuamente. Ahora te invito a que inclines tu rostro en bendición y en adoración al que vive y reina por los siglos de los siglos, el gran yo soy. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, bendito eres tú, Señor, por siempre y para siempre. Tu gracia, tu amor y tu bondad, Señor, son manifiestas. Por tanto, amado Salvador, es en tu nombre, papá, que nosotros hoy venimos pidiéndote, papito, que examines nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro espíritu, Señor, y nos dé la sanidad de la lepra, Señor. No queremos, Padre, tener un hedor delante de tu presencia, Señor. No queremos, Padre de la gloria, hacer cosas que te ofendan más, papá. Padre, queremos ser obedientes a ti. Por eso, en este momento, soberano Señor, te pedimos que nos abraces. Y así como aquellos hombres fueron sanos, nuestra lepra sea sana. Y nos volvemos a ti reconociéndote, Señor, como ser sacerdote, como sumo sacerdote, como el sacerdote de sacerdotes, Señor. Y te damos alabanza, adoración, exaltación, gloria, honra y majestad, porque tú lo mereces, Señor. Y te damos gracias porque nos tienes esculpidos en el hoyo de tu mano, Señor. Y con la diestra de tu justicia nos sostienes, Señor. Ahora, amado Padre Celestial, te pedimos que bendigas a tu pueblo. Ahí donde se encuentre, Señor, bendícelo. Bendice su heredad, bendice su familia, bendice la fuente de provisión, bendice la alacena, la refrigeradora. Que no tengan falta de lo que necesitan para esta semana, Señor. No te pedimos que sobre, Señor, sino que sea lo necesario para cada familia. Y ahora, amado Padre Celestial, que tu bendición venga en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu de Dios, y que tengan todos un Shalom Alejem en el nombre de Jesús. Bendiciones de lo alto. Shalom.